Continuando con nuestros temas de anatomía, entramos ahora a ver el contenido de cavidad abdominal y pélvica. Es importante tener en cuenta que la cavidad abdominal, al igual que la cavidad a nivel torácico, que cubre a los pulmones y que en últimas protege a los pulmones como tal, así como al corazón, presenta una serosa que está recubriendo a la víscera como tal y se refleja hacia los componentes también que contienen a la víscera. En este caso la pleura, recordemos, se adhiere a la pared torácica, el denominado como pericardio seroso se adhiere al pericardio que se encuentra hacia la parte externa, que es el fibroso, y el peritoneo lo vamos a ver recubriendo a la víscera y recubriendo internamente las paredes de la cavidad pélvica parcialmente y la cavidad abdominal casi en su totalidad. El peritoneo es una bolsa continua, podríamos decir, ininterrumpida en el género masculino, interrumpida en el género femenino por el orificio que presenta hacia la parte más lateral las trompas de Falopio, en donde en últimas entran en contacto con la cavidad peritoneal, ya que el ovario es el único órgano en el cuerpo humano que está dentro de la propia cavidad peritoneal. Vamos a encontrar que esta membrana serosa, muy resistente, muy fuerte, tiene una capacidad semipermeable muy importante, tan importante que en muchos de los casos llega a suplir y a reemplazar la función renal en lo que se ha conocido cotidianamente como la diálisis peritoneal. Si esta se realiza de una forma muy correcta, con las medidas de asepsia pertinentes y con todas las debidas condiciones, es un evento que en últimas permite tener una calidad de vida casi que óptima en las personas que de una u otra manera tienen que recurrir a este tipo de actividad clínica para sobrevivir. Entonces, encontramos nosotros que en etapa embrionaria y fetal se forma prácticamente el peritoneo conjuntamente con la formación de lo que es las vísceras abdominales. Vamos a encontrar que el tubo digestivo, que va a estar en el seroma embrionario, está adherido hacia la parte ventral y hacia la parte dorsal por dos láminas de una serosa que en última se denomina mesogastrio ventral y mesogastrio dorsal. En la gran mayoría de los casos el mesogastrio ventral va desapareciendo, quedando únicamente el mesogastrio dorsal, que va a ser el componente de conexión de las vísceras con lo que es la pared abdominal posterior y lógicamente la vía por donde llegan los vasos y emergen también las venas también desde las vísceras hacia la pared abdominal posterior. Entonces vamos a encontrar nosotros que el peritoneo recubre a las vísceras, se proyecta entre una víscera y otra, se proyecta entre la pared abdominal y la víscera como tal y la va fijando prácticamente y va formando lo que se han denominado como mesos. Dos láminas del peritoneo pueden formar mesos si solo hay tejido subperitoneal entre las dos láminas. Pero si esas dos láminas de peritoneo contienen vasos y nervios, ya toma el nombre de mesenterio. Pero si esas láminas de peritoneo se extienden entre un órgano y otro, pueden dar lugar a un ligamento que puede tener una o dos hojas de peritoneo y que en últimas se están extendiendo entre lo que es las vísceras. Entre cada uno de estos componentes viscerales vemos que se forman unos espacios. Estos espacios son los que se han denominado como recesos. Vamos a encontrar varios recesos, como lo veremos a medida que vamos avanzando en el estudio de lo que es el peritoneo. Esta membrana serosa semipermeable se adhiere firmemente a todo lo que es la pared abdominal. Se refleja luego hacia las vísceras
y desde las vísceras se proyectan de una víscera a otra, tal como lo vemos aquí. En algunas partes se elonga un poco más, como ocurre aquí en la etapa embrionaria, en lo que se ha denominado como la transcavidad de los epiplones, en donde aparece el epiplón mayor formándose prácticamente como una bolsa que se extiende desde el estómago por delante de las asas intestinales, por delante de lo que es el colon transverso, y descendiendo por delante de todas las asas intestinales y regresando nuevamente para fijarse también en lo que es el colon transverso, como vemos aquí. Inicialmente, la transcavidad de los epiplones, como ustedes observan aquí, que es este espacio que se forma inicialmente, se proyecta hacia abajo en lo que es el epiplón mayor u aumento mayor. Luego, estas 4 láminas, que son 2 descendentes que vienen desde el estómago y las 2 ascendentes que van adhiriéndose al colon transverso, en última se fusionan, dando lugar a lo que es ya el aumento mayor, que lo vemos precisamente aquí en este sitio. Este es el aumento mayor y se considera que es uno de los vestigios del denominado mesogastrio ventral. Otro de los vestigios del mesogastrio ventral está en 2 láminas de peritoneo que se extienden entre el hígado y el estómago y forman lógicamente este ligamento hepatogástrico, y que en últimas también se ha denominado como aumento menor u epiplón menor. Otro de los vestigios queda encima de lo que es el hígado. Ahí vamos a encontrar cómo el diafragma es recubierto por peritoneo, pero en determinado sitio este peritoneo se proyecta hacia la cara diafragmática del hígado y forma ahí lo que se ha denominado el ligamento falciforme, otro vestigio de lo que se denomina entonces como el mesogastrio ventral. Así como vemos nosotros la formación del ligamento falciforme en este sitio, el ligamento hepatogástrico en este sitio, el epiplón mayor en este sitio, vemos también entonces cómo el peritoneo recubre colon transverso, colon ascendente, colon descendente, recubre las vísceras tales como las asas intestinales delgadas y lo adhieren a la pared abdominal posterior. Esta adherencia a la pared abdominal posterior por 2 láminas de peritoneo que contienen en su interior vasos y nervios es lo que llamaremos como el mesenterio. Entonces encontramos nosotros que hay espacios denominados como recesos, hay entonces ligamentos, hay mesos y hay mesenterios. Los mesos prácticamente son 2 láminas de peritoneo, tal como ocurre aquí en esta porción del colon, que adhieren el colon hacia la pared abdominal posterior sin que necesariamente por ellos exista un tránsito de vasos y de nervios. Encontramos nosotros que también en este caso vamos a ver que la continuidad de lo que es el peritoneo se proyecta hasta las vísceras pélvicas parcialmente y luego recubre la pared abdominal posterior. Algunos órganos no quedan ni aparentemente dentro ni quedan cubiertos por peritoneo, sino que quedan proyectados hacia la pared abdominal posterior, quedan por detrás de lo que se ha denominado el peritoneo. Esos son lo que llamaremos como órganos retroperitoneales. Entonces aquí alcanzamos a ver entonces la cavidad peritoneal propiamente dicha, que es toda la que está rodeando a la gran mayoría de las vísceras, como vemos aquí, y que en últimas está en relación con muchos de los recesos, como vemos aquí, uno que existe entre lo que es la vejiga y el útero, en el caso del género femenino, receso vésico-uterino, o el receso recto-uterino, también conocido como el famoso saco de Douglas, que en últimas tiene unas consideraciones no solo anatómicas, sino clínicas muy importantes, como lo veremos posteriormente. Entonces ya sabemos que la gran mayoría de las vísceras abdominales presentan una cubierta parcial o casi total de peritoneo. Hay una porción en lo que es las asas intestinales que se considera libre,
y hay una porción que se considera adherida y que es a la que se adhiere precisamente al mesenterio, como vemos en este caso. En el caso de lo que es el colon, vamos a encontrar que dos láminas de peritoneo adhieren el colon a la pared abdominal posterior o hacia los flancos derechos, flanco izquierdo, como lo veremos posteriormente. Aquí ya vemos la disposición del peritoneo en el adulto. Ya la disposición del peritoneo en el adulto nos permite entonces observar muy bien. Uno, cómo la lámina de peritoneo recubre precisamente a lo que es el hígado, se proyecta hacia el diafragma en el ligamento falciforme, desde la cara llamada visceral del hígado se proyecta hacia el estómago, formando el ligamento hepatogástrico o aumento menor. Y algo muy importante, en este sitio, en el borde libre del aumento menor, encontraremos el acceso desde la derecha hacia la izquierda de la cavidad peritoneal propiamente dicho hacia la transcavidad de los epiplones, que es la que queda inmediatamente dorsal al estómago, inmediatamente dorsal a lo que es la cara posterior del hígado. Vemos aquí que se refleja por la parte ventral de algunos órganos retroperitoneales, en este caso el páncreas, lo alcanzamos a observar aquí, que vendría a ser un retroperitoneal. Hacia los lados de este gráfico estarían lógicamente por su posición paravertebral los riñones, también como órganos retroperitoneales. Los grandes vasos son órganos retroperitoneales, los cuales se van a estudiar posteriormente. Luego vemos nosotros el ligamento que se ha denominado como gastropólico, que es el que se extiende entre el estómago y el colon transverso, y luego observamos cómo desde el colon transverso se proyecta hacia abajo el epiplón mayor. El epiplón mayor lógicamente se interpone entre la pared abdominal y las asas intestinales. Es importante tener en cuenta que el peritoneo es altamente sensible, el que está adherido a la pared abdominal, y es completamente insensible el que se adhiere a las vísceras que están contenidas en la cavidad abdominal. Aquí vemos gráfico que nos muestra precisamente ya las relaciones de lo que es el peritoneo. El peritoneo viene a ser un componente en últimas con una gran cantidad de tejido linfático, o sea que además de proteger a las vísceras una con otra, separarlas una con otra y producir lógicamente una sustancia que en últimas podríamos decir lubrica a las vísceras como tal, también entonces tiene una inmensa cantidad de tejido linfático. Esa cantidad de tejido linfático hace que esta porción que llamamos nosotros como aumento mayor se encuentre generalmente buscando pocos o sitios de posibles, digamos, infecciones al sitio en donde él se va a adherir y va a formar precisamente lo que llamamos como plastrón. Esa adherencia llamada plastrón tiene como propósito limitar el foco infeccioso que se forma en la pared abdominal. Es importante precisamente por eso. Pero infortunadamente también vamos a ver que esa adherencia puede dar lugar a la formación de las bridas, unas cuerdas que se dan producto posterior a la cirugía y que se adhieren a la pared abdominal, inicialmente muy molestas y que en últimas pueden también manifestarse clínicamente. Hacia la parte superior vemos nosotros la cara diafragmática del hígado y vemos cómo el peritoneo se proyecta hacia la cara diafragmática y en una parte aparece lo que llamamos nosotros el ligamento falciforme. La cara diafragmática entonces está recubierta por peritoneo, pero también el diafragma está recubierto por peritoneo. Entonces, entre el diafragma y el hígado se forma un receso subfrénico. Como está separado por el ligamento falciforme, vamos a encontrar receso subfrénico derecho y receso subfrénico izquierdo. Aquí alcanzamos a ver el receso subfrénico izquierdo y aquí vemos la parte izquierda del ligamento falciforme. Estamos observando la cara anterior del estómago.
O sea, desde lo que llamamos como la porta hepática, se proyecta por la parte ventral una lámina de peritoneo, la cual busca la curvatura menor del estómago, se adhiere ahí, cubre la cara anterior del estómago y llega hasta la curvatura menor. Igual a mayor, igual vamos a encontrar que desde la parte posterior del hígado sale también otra membrana que va a cubrir dorsalmente a lo que es el pedículo hepático y va a extenderse también hacia la curvatura menor. Las dos láminas que contienen el pedículo hepático entonces prácticamente se extienden desde la porta hepática hasta la curvatura menor, forman el aumento menor. Las dos láminas, una por delante y la otra por detrás, cubren al estómago, por delante y por detrás. La que está por detrás se adhiere también en su parte superior al diafragma, de ahí que forma un ligamento gastroprénico. Ese ligamento gastroprénico deja una pequeña porción del estómago sin cubierta de peritoneo en la parte posterior y superior, pero la gran mayoría sigue cubierto por su parte posterior por peritoneo. Sigue las dos láminas llegan hasta la curvatura mayor del estómago y se proyectan hacia la parte anterior del colon transverso, forman el ligamento gastrocólico. Este es el ligamento gastrocólico, el cual en últimas se extiende entre la curvatura mayor del estómago y la parte anterior de lo que es el colon transverso. Se continúa hacia la parte inferior el epiplón mayor, como lo vemos aquí. Luego vemos que sus cuatro láminas se van a fusionar completamente y van a quedar adheridas al colon transverso. Las láminas posteriores que recubren al colon transverso se adhieren a la pared abdominal posterior. Esas que se adhieren a la pared abdominal posterior, que es una lámina superior y una lámina inferior, también mantienen adherido el colon transverso. Ese se llamará el mesocolon transverso. Vemos hacia acá como parte del colon transverso se alcanza a visualizar, mientras que sus porciones extremas, la derecha y la izquierda, que son la flexura cólica derecha y flexura cólica izquierda, están prácticamente escondidas aquí, porque hay dos láminas de peritoneo que la adhieren precisamente al diafragma y forman el ligamento frénico cólico derecho y el frénico cólico izquierdo. El frénico cólico izquierdo, por relación anatómica con el vaso, como lo veremos, también va a denominarse como el sustentáculo del vaso. Aquí alcanzamos a ver nuevamente el hígado, allá vemos la cara diafragmática, recuerden ustedes, aquí estaría el ligamento falciforme y cara anterior del estómago, ligamento gastrocólico, el epiplón mayor. Si levantamos el epiplón mayor, que es este, entonces podemos observar prácticamente el contenido de la parte inferior de la cavidad abdominal. Y ahí observamos precisamente hacia lo que es la parte periférica, la disposición del marco cólico. Colon ascendente, ciego, colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, flexura cólica izquierda y el colon descendente que se esconde detrás de las asas intestinales delgadas. Entonces vemos nosotros aquí el denominado como el mesocolon transverso, que es el que mantiene adherido el colon transverso a la pared abdominal posterior. Pero este tiene a su vez una connotación importante, porque divide la cavidad peritoneal ficticiamente en dos semicavidades o dos pisos, piso supramesocólico y piso inframesocólico. El piso supramesocólico se caracteriza entonces por contener el estómago, el hígado, el vaso, tal como lo vemos hacia acá, hacia la parte profunda, y el piso inframesocólico, las asas intestinales, principalmente delgadas, y lógicamente el intestino o los centros del colon. Es importante entonces ver cómo el peritoneo
al reflejarse hacia la pared abdominal, mantiene en su posición más o menos fijas a las vísceras abdominales, de tal manera que forma un meso a veces corto, a veces largo. Por ejemplo, en el colon transverso es un meso largo, en el colon sigmoide también es un meso largo, mientras que en el colon ascendente y en el colon descendente el meso es tan corto que aparentemente da la sensación de que esas porciones de colon son retroperitoneales, pero realmente no es así. Entonces vamos a encontrar que entre lo que es el colon o el marco cólico en la parte inferior y las asas intestinales, pues también se extiende el peritoneo. Y esa extensión del peritoneo es la que vamos a encontrar precisamente formando unas láminas, dos láminas, que van desde la pared abdominal posterior hasta las asas intestinales delgadas, las cuales han sido eliminadas en su totalidad, tal como vemos nosotros aquí. Y entonces vemos lo que se ha denominado como la raíz del mesenterio en este punto. La raíz del mesenterio se dispone en forma oblicua, desde el borde izquierdo, desde la segunda vértebra lumbar, hasta lo que es la unión sacroiliaca derecha. Su extensión es aproximadamente de 15 centímetros, pero esa extensión prácticamente no nos dice nada, ya que cuando vamos a mirar nosotros la porción que es adherida a las asas intestinales, esa longitud es prácticamente ínfima, porque la que está adherida a las asas intestinales fácilmente en el cadáver puede llegar a medir 7 metros, en fresco o en vivo aproximadamente 5 metros de longitud. O sea, la parte fija, que es de la raíz del mesenterio adherida a la pared abdominal, está midiendo 15 centímetros, mientras que la parte adherida a las asas intestinales de este mismo componente mide aproximadamente 7 metros. Entonces vemos que cómo cambia la disposición precisamente de lo que es el mesenterio. Pero esta disposición del mesenterio, que es que es por donde van los vasos y los nervios al intestino delgado, emergen también las venas desde el intestino delgado, también delimitan unos espacios. Estos espacios, lógicamente, se han denominado como fosas dextro-mesentérico-cólicas, mesentérico-cólicas y sinistro izquierdo, ¿sí? Sinistro mesentérico-cólico. Estos recesos, estas fosas que se forman aquí, son sitios donde se pueden acumular abscesos. Y esos sitios donde se pueden acumular abscesos, pues lógicamente tienen unos sitios de drenaje que por lo regular, en el caso de los que estamos hablando, tienen la tendencia a migrar hacia la cavidad pélvica por la parte derecha, por este sitio. Y eso ocurre también en lo que es el receso subfrénico derecho, receso subfrénico izquierdo. Podríamos decir también que el receso subhepático, que es el que se encuentra entre el hígado y la cara anterior del estómago, tiene también posibilidad de drenar hacia esta parte. Y aquí vemos las denominadas entonces como las fosas peritoneales, dextro mesentérico-cólica y sinistro mesentérico-cólica. Entre lo que es las láminas de peritoneo que recubren a lo que es el colon sigmoide, tal como vemos aquí, que tiene una forma de S, ellas se adhieren en una parte horizontal y en una parte vertical a la pared abdominal posterior y forman un receso que se ha denominado también como receso intersigmoideo. Es importante porque son sitios de alojamiento también, sitios de ubicación de vísceras y en muchos, en excepcionales casos, puede ser sitio de alojamiento de vísceras, dando lugar a algún tipo de hernias internas. Vamos a encontrar también cómo, por ejemplo, a nivel de lo que es el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, el cual tiene su mayor parte una disposición retroperitoneal, porque si bien el desarrollo embrionario se da como todo el tubo digestivo,
Posteriormente se da coalescencia de las membranas que recubren al intestino delgado y lo proyectan a la pared abdominal posterior. Al proyectarlo, este pierde la lámina derecha, queda adherido y forma la denominada como la fascia retinente rostral, que en últimas es un sitio de clivaje o de separación del bloque duodeno-pancreático desde la pared abdominal posterior. Pero lo que nos interesa ahora es que también una porción del duodeno está recubierta en su parte más terminal, que es la unión precisamente entre el duodeno y el intestino delgado, duodeno yeyunal. Vamos a encontrar nosotros que hay unos ligamentos que se ubican hacia la parte superior, hacia la parte inferior, por detrás de la misma porción del duodeno, o se ubican lateralmente y dan lugar a recesos supraduodenales, retroduodenales y paraduodenales. Estos recesos pueden ser un sitio no favorable precisamente para algunas vísceras, puesto que es un espacio muy limitado inicialmente, pero que puede ser sitio de alojamiento de un asa intestinal, y puede ser sitio de alojamiento de una asa intestinal, y además esta puede quedar precisamente atrapada, o sea, lo que se ha denominado como una hernia encarcelada, y esa situación puede llevar a un evento clínico muy desfavorable, infortunadamente, que tiene un difícil diagnóstico y que en últimas también su pronóstico no es del todo claro. Aquí vemos receso duodenal superior, receso duodenal inferior, retroduodenal y paraduodenal en este sitio. Miren ustedes, su relación es por la última porción del duodeno y la primera porción de lo que es el yeyuno, o sea, la unión con la asa duodeno-yeyunal. Esta asa se forma precisamente por la proyección de unas fibras que se desprenden prácticamente de lo que es el diafragma, ¿sí? En últimas del pilar derecho del diafragma, que forma prácticamente el hiato esofágico y se proyecta hacia lo que es el duodeno, formando el famoso músculo de Tries, que lo vemos aquí precisamente. Es un músculo muy pequeñito que mantiene en su posición el asa intestinal del duodeno yeyunal. Aquí vemos el duodeno parcialmente, digamos así, recubierto. Hay muchas estructuras, como se pueden observar, que van a ser cruzadas precisamente por la raíz del mesenterio. Veámoslo como un ejercicio de trabajo investigativo para todos ustedes, revisar qué estructuras están siendo cruzadas por la raíz del mesenterio, desde su origen en el borde izquierdo de la segunda vértebra lumbar hasta la unión sacroiliaca derecha. Vemos aquí, ya en el piso supramesocólico, cómo precisamente se ha conservado el borde libre del ligamento hepatogástrico o mento menor, y vemos cómo por detrás del omento menor aparece el foramen que me permite comunicar con esta cavidad, que es la cavidad de la transcavidad de los epiplones o bolsa omental menor. Vemos nosotros como el foramen omental o foramen epiploico, sitio de acceso no solo anatómico sino también quirúrgico para maniobrar y operar en la transcavidad de los epiplones, por detrás de lo que es el ligamento hepatogástrico y respetando lógicamente el pedículo hepático como tal. Otro sitio de acceso viene a ser el ligamento hepatogástrico, que aquí se ha seccionado también para entrar a la transcavidad de los epiplones. Y el otro, que es tal vez mucho más extenso, como vemos aquí, que correspondería precisamente al ligamento gastrocólico, que vemos precisamente extendiéndose entre la curvatura mayor del estómago y la cara anterior del colon transverso como tal. Otro de los sitios que podría considerarse también de acceso a la transcavidad de los epiplones es el omento que mantiene adherido el colon transverso precisamente
a la pared abdominal posterior, que es el mesocolon transverso, que lo vemos precisamente en este sitio. O sea que hay varios sitios de acceso a la transcavidad de los epiplones para encontrarnos nosotros con el bloque duodeno pancreático. Entre ellos alcanzamos a ver aquí el páncreas como una de las glándulas importantes. Hacia la parte izquierda, en lo que conocemos como el fondo del hipocondrio izquierdo, vemos el vaso, parte del peritoneo que recubría la cara posterior del estómago, se proyectó hacia el diafragma, formó el ligamento gastrofrénico. Pero este se proyecta en dos formas, una porción que es horizontal y una porción que es vertical. La porción que es vertical, la vemos aquí, se proyecta hacia lo que es la cara visceral del vaso y forma un ligamento que se va a denominar como el espleno gástrico o gastroesplénico, lo vemos precisamente aquí. Por ahí están llegando los vasos precisamente al vaso y vemos el hilio del vaso en este sitio como tal. Entonces aquí vemos cómo también se delimitó la transcavidad de los epiplones, pero el vaso queda por fuera de la transcavidad de los epiplones, en un espacio, y cubierto también el vaso por peritoneo, y ese espacio que está recubierto por peritoneo, tanto en el diafragma como en el vaso, entonces se denomina como el receso perilienal. Este sería el receso perilienal, o sea que está rodeando al vaso como tal. Aquí alcanzamos a ver unas dos famosas goteras o recesos, destrocólica y sinistrocólica también, o gotera paracólica derecha y gotera paracólica izquierda. En esta sección que vemos nosotros prácticamente a nivel de lo que sería tal vez L1, L2, ¿sí? Encontramos precisamente la ubicación de lo que es riñones hacia la parte posterior como órganos retroperitoneales, el páncreas que también es parcialmente retroperitoneal, los grandes vasos, la vena cava, la aorta, también retroperitoneales, y hacia acá vemos el estómago, cara anterior, cara posterior, y vemos cómo está recubierto por detrás y por delante por peritoneo. Aquí alcanzamos a ver la transcavidad de los epiplones. Aquí vemos el ligamento ya no es el gastrofrénico, sino que vendría a ser el frénico lienal, que se extiende hacia lo que es la cara visceral del vaso, se recubre el vaso y forma el receso perilienal, que es este que vemos precisamente aquí. Vemos hacia la parte inferior en esta gráfica la ubicación entonces de lo que es el colon ascendente. Colon ascendente, como ustedes lo ven, que es un segmento muy corto del intestino grueso, como lo veremos luego, prácticamente está recubierto por peritoneo y está adosado prácticamente a la pared abdominal posterior. No obstante, alcanzamos a ver precisamente que la unión entre lo que es la unión iliocecal, o sea, entre la última porción del intestino delgado y lo que es la primera porción del intestino grueso, vemos nosotros que hay también láminas de peritoneo que adhieren esta porción a la pared abdominal posterior, formando receso también. En algunos casos vamos a encontrar que se presentan recesos retrocecales, o sea, por detrás de lo que es el cielo, y que en últimas también contienen otros componentes, por ejemplo, como el apéndice vermiforme, que puede estar ubicado precisamente hacia esa parte posterior. Vemos aquí la raíz del mesenterio, tal como lo habíamos mencionado en la clase anterior. Hacia allá alcanzamos a ver una de las porciones, la porción horizontal del duodeno. Y aquí vemos, extrayendo todas las vísceras abdominales,
los sitios de fijación de los omentos. El mesocolon ascendente, miren ustedes, muy separado, ¿sí? Las dos láminas aquí, la raíz del mesenterio, mesocolon transverso, mesocolon descendente, también sus dos láminas muy separadas, el mesosigmoideo, ya son dos láminas muy normales, y los recesos a los cuales habíamos hecho referencia. Y ahí al fondo, las vísceras y los grandes vasos que se consideran retroperitoneales. Bueno, aquí vemos nuevamente la disposición de lo que es la raíz del mesenterio. Las asas intestinales han sido replegadas hacia lo que es la derecha, colon transverso, mesocolon transverso, colon descendente, colon sigmoide, mesocolon sigmoide y receso intersigmoideo. Miren ustedes aquí este receso que algunas veces prácticamente puede alojar también asas intestinales y formar hernias internas. Vemos aquí la unión entre lo que es el duodeno y el duodeno yeyunal y el asa duodeno-yeyunal y los recesos que se ubican en relación a esos componentes. La raíz del mesenterio nuevamente la vemos aquí puesta hacia lo que es la parte, en este caso cercana al intestino, la vemos mucho más larga. Miren ustedes que si estuviéramos seccionándolo en este punto. En este punto solo son 15 centímetros, mientras que acá recuerden ustedes que pueden llegar prácticamente a ser 7 metros de longitud. Bueno, y entramos ahora ya a hacer una revisión del tubo digestivo como tal. Y el tubo digestivo como tal iniciamos precisamente en una cavidad que inicialmente se describe también como un ventrículo, que es precisamente el estómago. En algunos casos hace referencia a ventrículo estomacal. El estómago como tal es una bolsa que contiene precisamente el alimento que ha sido macerado, humidificado y que en últimas ha iniciado su proceso de digestión a nivel de la cavidad oral. Unida, lógicamente, a la última porción del esófago, que en este caso la porción abdominal del esófago mide aproximadamente 3,5 centímetros. Está recubierta parcialmente por peritoneo, tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. Recordemos que esta porción viene acompañada precisamente por los dos troncos vagales, tronco vagal anterior, tronco vagal posterior, que en últimas van a ser el resultado del plexo esofágico que se formó a nivel torácico, pero que en últimas llega también a nivel abdominal. Entonces, esta porción de lo que es el esófago tiene una particular importancia porque es la que atraviesa precisamente el diafragma a nivel de lo que llamamos nosotros como el hiato esofágico, que corresponde a un hiato en el diafragma ubicado a nivel de T10. Recordemos que cuando este está prácticamente muy laxo, este hiato, precisamente parte del estómago puede proyectarse de ahí hacia la cavidad torácica. La unión de esta porción del esófago se da en una incisura o en una escotadura que se ha denominado como incisura cardíaca o también esófago gástrica, que corresponde precisamente a esta, que se continuará con lo que llamaremos como la curvatura mayor del estómago, mientras que el borde derecho del esófago se continúa con la curvatura menor del estómago. En el desarrollo embrionario vamos a encontrar que la curvatura menor es la que menos se desarrolla y es la que estaría adherida precisamente al mesogastrio ventral. Pero no únicamente es la que menos se desarrolla, sino que es la que mantiene una posición más fija, mientras que la curvatura mayor sigue creciendo y se proyecta hacia la izquierda. Al proyectarse hacia la izquierda, entonces parte del peritoneo queda en la parte posterior y da lugar a la formación de la transcavidad de los epifrones. Entonces vemos nosotros el estómago como una bolsa
que contiene entonces el alimento después de haber sido macerado. Se supone que su contenido normal es de aproximadamente 750 centímetros cúbicos. Como sus paredes son paredes íntimas de tipo muscular y lógicamente se van adaptando a algunas características alimenticias y a algunos tipos de hábitos alimenticios, pues así como puede aumentar el ventrículo estomacal de tamaño, incrementarse 2 y 3 veces más su capacidad volumétrica, también se puede reducir cuando la cantidad de alimento lo vamos reduciendo progresivamente. Entonces esa es una situación de adaptación, digamos así, a hábitos o a costumbres, digamos así, de las personas como tal. Es una bolsa que tradicionalmente se las describe como las famosas botas de la manzanilla, que es la que utilizaban los aficionados al toreo para llevar licor y estar precisamente en ese tipo de vainas, pero últimamente, como no lo hay, prácticamente no es conocido para todo el mundo ese elemento para contener licor. No obstante, vemos nosotros que del estómago se describen 2 porciones, digamos, muy evidentes, una porción vertical y una porción horizontal, pero que en últimas contiene varias porciones a su vez. La parte superior, al trazar nosotros hipotéticamente una línea horizontal de la incisura cardíaca hasta la curvatura mayor, me va a separar una porción que se denomina el fondo gástrico. El fondo gástrico se caracteriza porque es una cavidad que regularmente permanece vacía, precisamente por la acción de la gravedad. La tendencia es que el líquido que se contiene en el estómago vaya hacia la parte inferior. Luego le sigue el cuerpo, que es el que vemos aquí, que es la mayor parte de la porción vertical, y la porción horizontal hace referencia a lo que se ha denominado como el antro, que es un sitio en donde la mucosa gástrica adquiere unas características importantes y de espacios muy característicos que le dieron ese nombre, que se continuaría hacia el esfínter, que llamamos nosotros como el esfínter pilórico, y que en conjunto se denomina como el antro pilórico. Entonces tenemos una curvatura menor, una curvatura mayor, cara anterior del estómago, cara posterior del estómago. Aquí vemos un sitio muy importante que también tiene relación, no solo como una relación anatómica de importancia, sino un sitio también de consideración clínica importante, que es el denominado como el ángulo gástrico. Este ángulo gástrico es por lo regular el sitio donde por lo regular se sufre lesión la mucosa gástrica y puede dar lugar lo que es a las úlceras perforantes, o sea, aquí es donde se puede producir perforación y producir también el cáncer gástrico. Habíamos dicho que el estómago está recubierto tanto por su parte anterior como por su parte posterior por peritoneo. Recordemos que en la parte posterior hay una pequeña porción desnuda de peritoneo, porque en últimas el peritoneo se refleja hacia el diafragma y desde ahí lógicamente va a adherirlo a lo que es el diafragma con el ligamento denominado como prénico gástrico, que es el que veríamos en la parte posterior de nuestro estómago. Es importante tener en cuenta que las características del estómago pueden ser determinadas también por la complejidad del organismo, o sea, cuáles son las características físicas y anatómicas de cada uno de las personas. Puede dar lugar a estómagos muy pequeños que están completamente contraídos, digamos así, tal como lo vemos aquí en personas longilíneas, o sea, en últimas brevilíneas, y en las longilíneas, como vemos aquí, con una excesiva podríamos decir elasticidad de las paredes gástricas, que pueden dar lugar a la formación de 2 bolsas gástricas, como se observa en este sitio. O sea, de las características fisonómicas también
tienen que ver con las características que puede adoptar la forma del mismo estómago. Aquí vemos un estómago hipotónico prácticamente, como unas dos bolsas, como ustedes ven aquí el fondo gástrico del cuerpo, el antropilórico en este sitio. Corresponde más o menos a una persona longilínea, con una gran capacidad y un gran volumen de alimentación. Las paredes en últimas del estómago están formadas por peritoneo y por músculo. Vamos a observar entonces cómo precisamente sus paredes, uno recubiertas por peritoneo tanto por la parte anterior, como vamos a encontrar hacia la parte profunda la ubicación de lo que es la mucosa gástrica, la cual presenta una gran cantidad de pliegues, como ven ustedes. Esos pliegues desaparecen cuando el aumento o el contenido del ventrículo gástrico aumenta. Solo algunas que son 2 o 3 permanecen o son permanentes y que se acercan precisamente a lo que es la curvatura menor. Las otras van a desaparecer por la distensión de la pared del estómago. Aquí vemos precisamente la disposición de las fibras musculares que encontramos en el estómago. La continuidad de las fibras musculares del esófago, que son una longitudinal externa y una circular interna, se observa precisamente. Se da la longitudinal externa, en donde vemos que si el estómago sufre un crecimiento como si fuese, digamos, una bomba plástica a la cual le hacemos unas rayitas y le inflamos, esas rayitas van a irse separando. Así ocurre precisamente con las láminas, con las fibras musculares longitudinales, hasta que algunas de ellas se quedan en su mayor parte en la curvatura menor y otras en su mayor parte en la curvatura mayor, dejando prácticamente en una disposición mucho más rara en la cara anterior y en la cara posterior del estómago. Además, también encontramos que la disposición circular interna también acompaña al estómago. Vemos aquí la disposición circular de las fibras musculares. Todo este corresponde a músculo liso, de ahí entonces su función es o perteneciente a lo que es el sistema nervioso autónomo. Y ya hacia la parte profunda vemos como unas fibras musculares parecen colgar precisamente desde lo que es la incisura esófago-gástrica o la incisura cardíaca, de tal manera que se proyectan tanto hacia la pared anterior del estómago y hacia la pared posterior del estómago. El crecimiento de las fibras circulares de lo que es la porción pilórica van a dar lugar precisamente a la formación del esfínter pilórico, como nosotros lo observamos aquí en este sitio. Entonces vemos que son 3 capas de disposición del músculo: una longitudinal externa, una circular interna y una oblicua que queda hacia la parte profunda, cercana entonces a lo que es la mucosa gástrica, que es la que observamos aquí formando los pliegues. Al estómago ya le sigue entonces la primera porción del intestino delgado. La primera porción del intestino delgado, que se la considera aparte por sus relaciones anatómicas y clínicas, corresponde precisamente a el duodeno. El duodeno mide aproximadamente 25 centímetros, podríamos decir la primera porción 2.5, la última porción 2.5, la porción descendente 9 y la porción transversa aproximadamente 11 o 12 centímetros de longitud. Entonces vemos que hay 3 porciones: porción horizontal superior, descendente, porción horizontal inferior y porción ascendente. Estos 25 centímetros de la primera porción del intestino delgado tienen una relación muy importante, no solo porque es la continuidad del estómago y el tubo digestivo como tal, sino que aquí, en la segunda porción, que es en la porción descendente, se encuentran lógicamente los conductos
que están conectando al duodeno a lo que es las secreciones exocrinas que produce el páncreas. En primer lugar, una gran cantidad de sustancias proteolíticas muy importantes que ayudan a lo que es la maceración del contenido que lleva el intestino delgado, y también entra en contacto con lo que es las vías biliares, que también juegan un papel importante en lo que es la hidrólisis, digamos así, de las grasas, y que en última se va a dar en esta porción del duodeno. O sea que la segunda porción del duodeno contiene precisamente en la parte posteromedial la llegada de esos conductos: conducto pancreático mayor, conducto pancreático menor, y lógicamente el conducto colédoco, que a veces desemboca en la ampolla hepatopancreática para adherirse precisamente a la segunda porción del duodeno. La primera porción del duodeno está recubierta tanto por su parte ventral como por su parte dorsal por peritoneo. Ya la parte descendente, transversa y ascendente es retroperitoneal. O sea, en últimas, la lámina que inicialmente era derecha del mesogastrio, digamos así, ventral, desaparece y queda solo la lámina izquierda, que va a adoptar una posición anterior. Vemos que las relaciones anatómicas son distintas. La de la primera porción se relaciona lógicamente con el pedículo hepático. Recordemos que entre el hígado y el duodeno puede extenderse unas dos láminas del peritoneo, formando el ligamento hepatoduodenal, que sería la continuación del denominado como el epiplón menor o el ligamento hepatogástrico. Vemos que ya la parte anterior de la porción descendente está recubierta por peritoneo, pero es cruzada por las dos láminas del mesocolon transverso, como la vemos aquí. La porción transversa es cruzada por su parte ventral por la raíz del mesenterio. Recordemos nosotros que esa raíz del mesenterio lleva precisamente el contenido de los vasos y los nervios que van a conectar con lo que es las asas intestinales delgadas. O sea que arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior, van a pasar también por su parte ventral en la porción transversa. Y en la porción ascendente, su relación más que todo es con órganos retroperitoneales, como es precisamente el riñón izquierdo en este caso. Por la parte posterior de la porción descendente, en lo que es la parte derecha, vamos a encontrar su relación con el riñón izquierdo, precisamente con lo que se ha denominado como el ilio renal derecho, entra en contacto con la parte, digamos, posterior de lo que es el colon descendente. Y el colon transverso entra en relación hacia la parte posterior con la vena cava inferior, la aorta abdominal y lógicamente el origen también de las arterias que tienen lógicamente su distribución hacia la parte posterior. Entonces vemos aquí ya que el duodeno de 25 centímetros de longitud presenta en su parte descendente, como lo hemos dicho, las dos papilas, una hacia la parte superior cercana al píloro, que es la denominada papila duodenal menor, y aproximadamente 7 centímetros más allá del píloro encontramos nosotros la papila duodenal mayor, que nos indica la ubicación de los conductos que unen el conducto pancreático mayor y el conducto colédoco en lo que es la ampolla hepatopancreática. Aquí la vemos, ven ustedes, ¿sí? Terminando precisamente en este sitio. La mucosa del intestino delgado se caracteriza por formar precisamente unos pliegues constantes y continuos, tal como los vemos aquí, que en última se han denominado como las válvulas circulares en el intestino delgado, pero también antiguamente se denominaban como las válvulas conniventes, que le dan en lo que es la imagen radiológica una forma muy característica al intestino delgado, como si fuera una pila de platos
de losa, digamos así, y lógicamente es un elemento distintivo del intestino delgado, pero que en últimas lo vamos a encontrar también en el duodeno. Lo encontramos en el duodeno, así como encontramos en la parte profunda ya la ubicación de unas placas de tejido linfoide o linfático que se han denominado como las placas de Pequet, muy características en el intestino delgado. Recordemos nosotros que el tubo digestivo recibe toda la información de elementos externos desde lo que es la cavidad oral prácticamente y en toda su extensión hasta la parte terminal, de ahí que siempre está acompañado por una gran cantidad de tejido linfático como tal. Las paredes del intestino delgado se continúan prácticamente por la disposición de fibras longitudinal externa, como la vemos aquí, y circular interna. Una mucosa sobre la cual descansa lo que es la mucosa, lógicamente duodenal, con sus características glándulas en su interior. Aquí vemos las asas intestinales delgadas, las cuales se caracterizan por presentar una disposición por lo regular que se mantiene. Las asas yeyunales tienden a ubicarse en forma horizontal, las asas del ilio tienden a presentar una disposición un tanto vertical. No obstante, vamos a encontrar que hay una situación también interesante, y es que la característica de las paredes de lo que es el yeyuno tienen mayor consistencia que las paredes del ilio como tal y conservan más la luz. Vemos que tiene un borde fijo, que es a donde se adhiere precisamente el mesenterio, y el borde libre, y con sus caras de contacto, que son las asas intestinales con las cuales están lógicamente en relación como tal. Aquí alcanzamos a ver la disposición, el peritoneo, fibras musculares externas, internas, circulares, las submucosas y la mucosa como tal, y las válvulas circulares o conviventes a las cuales habíamos hecho referencia. Aquí vemos nuevamente una sección de intestino con sus características, que vemos el borde fijo a donde se adhiere precisamente el mesenterio, y solo hay una pequeña porcioncita que queda desnuda del peritoneo. El resto lógicamente está cubierto por peritoneo. Aquí vemos las famosas placas de Pequet a las cuales habíamos hecho referencia. Vemos ya aquí la disposición de lo que es el intestino grueso. Intestino grueso que en últimas su mayor porción es la que denominamos como el colon, ¿sí? Pero que inicia en una pequeña porción que en últimas vendría a describirse como parte de este componente, que es el apéndice secal. ¿Sí? Se adhiere el apéndice secal a la primera porción de lo que es el intestino grueso, que es el ciego. De ahí vamos a encontrar que se continúa en 12 centímetros de longitud lo que es el colon ascendente, luego el colon transverso, que puede medir aproximadamente un metro y medio algunas veces, y luego cubierto en su mayor parte por las asas intestinales, vemos el colon descendente, que termina lógicamente en la última porción del intestino grueso, que vendría a ser el colon sigmoide, o sea que en últimas apéndice secal, ciego, colon ascendente, la flexura cólica derecha, el colon transverso, flexura cólica izquierda, colon descendente, colon sigmoide, y ya termina a nivel de lo que es el recto y el canal anal del tubo digestivo. Vemos, a diferencia del intestino delgado, cuyas paredes las observamos completamente lisas, digamos así, ¿sí? en su parte externa por la cubierta del peritoneo, ya el colon presenta unas características interesantes. En primer lugar, las fibras musculares longitudinales se han agrupado en tres grupos.
Y esa agrupación en 3 grupos da lugar a estos elementos que le vamos a denominar como las teñas cónicas. Hay 3 teñas cónicas. Una que está en relación a lo que es la cara libre del colon, tal como la vemos nosotros aquí, que podría decir teña libre. Hay otra que se encuentra hacia la parte interna en relación a lo que es el mesenterio. Entonces es una teña mesentérica y está en relación a lo que es el mesenterio, y la vamos a encontrar precisamente vecina a la raíz del mesenterio. Y hay otra que se ubica hacia la parte posterior también, pero en relación a lo que es el marco cólico hacia la parte externa, y es lo que se ha denominado como meso, o sea, teña mesocólica. Entonces, mesentérico, la que está hacia la parte interna, la que está hacia la parte externa, prácticamente corresponde a la meso, que no se puede decir derecha ni izquierda, puesto que cambia de posición de acuerdo a lo que es colon ascendente, transverso, colon descendente. Las fibras musculares circulares sí tienen continuidad en su interior, así como lo que es la mucosa, pero encontramos nosotros que esas paredes tienden como a tratar de encogerse, digamos así, en una longitud menor que presenta las teñas con respecto al resto de la pared del intestino, y eso va a dar lugar a la formación de estos sacos que vemos nosotros aquí, que se van a denominar como las austras. Entonces es una de las características también del intestino grueso y el colon principalmente, la formación de austras, que son precisamente estas, las cuales se extienden internamente entre pliegues semilunares que son constantes hacia la parte interna de la mucosa, y eso los vamos a ver por su parte interna. Entonces además vemos austras, vemos entonces las famosas teñas, y el peritoneo ha formado una especie de pequeños sacos llenos de grasa, como los vemos aquí, que se van a denominar entonces como los apéndices epiploicos u apéndices omentales. Entonces vemos nosotros apéndices epiploicos y apéndices omentales, que son una característica entonces para distinguir a lo que es el intestino grueso, en especial al colon. Teñas, austras y apéndices epiploicos. Aquí vemos la relación de lo que es precisamente de la unión iliocecal, o sea, la última porción del intestino delgado, con lo que es el ciego. La unión iliocecal aquí en este caso se da por un orificio que tiene la forma de una boca, formando un labio superior, un labio inferior y unas 2 comisuras. No todo el tiempo tiene esa característica. Aquí vemos el apéndice vermiforme, que mide aproximadamente 11-12 centímetros de longitud. Es un contenido, es un tubo pequeño que contiene una cantidad de tejido linfático, y parece que su relación es precisamente con lo que es el sistema inmune. De todas maneras, vamos a encontrar nosotros que este es el que se complica en algunos de los casos y produce lógicamente alteraciones muy graves que pueden tener mal pronóstico, como sea peritonitis. De todas maneras, vemos también que está recubierta por peritoneo, y vemos un mesoapéndice por donde llegan los vasos y los nervios a el apéndice. O sea, acá vemos un orificio característico también de la unión iliocecal como tal. Unas veces es circular, como lo vemos en este caso. ¿Sí? Bueno, vemos aquí apéndice vermiforme ciego, convergen al ciego las 3 teñas, y en ese sitio en donde convergen las 3 teñas se adhiere precisamente el apéndice vermiforme. Vemos nosotros los pliegues semigunares que se extienden entre las denominadas como las teñas. Miren ustedes aquí la teña libre, aquí vemos la que se ubica hacia lo que es la parte externa, y hacia acá la que se ubica hacia la parte interna, tal como lo habíamos descrito, mesentérica, y otra la mesocólica que vemos hacia acá. Bueno,
vemos las austras, vemos nosotros aquí la formación de los apéndices epicloicos, los pliegues semilunares que son constantes en el intestino grueso. Recordemos nosotros que a diferencia del intestino delgado, que es el sitio de absorción de los nutrientes y de todo, lógicamente, las sustancias que van a ser parte, digamos así, de nuestra propia nutrición como tal en los alimentos. Acá se van acumulando los desechos, pero dentro de esos desechos también encontraremos una gran cantidad de líquido que tendrá que reabsorberse y, lógicamente, la conformación de lo que se ha denominado como el bolo fecal. Cuando no hay posibilidad de que se dé la formación del bolo fecal dentro del intestino grueso, esa cavidad se adhiere a las paredes, se impactan y dan lugar a los famosos divertículos, que en últimas pueden ser muy graves en algunos de los casos. Vamos hacia acá. El apéndice secal, aquí alcanzamos arriba, apéndice vermiforme, vemos el denominado como el mesoapéndice en este sitio, y hacia acá vemos también un receso retrocecal. En algunos de los casos vemos que puede cambiar la posición de implantación, no solo de la adherencia del ciego y la porción terminal del intestino delgado, sino también la posición que adopta el apéndice. Algunas veces se ubica sobre la parte dorsal y crece mucho más, haciendo característica la que se ha denominado como la retrocecal longa como tal. Bueno, aquí vemos las distintas posiciones que puede adoptar, lógicamente, el apéndice, dependiendo de las características anatómicas muy personales, digamos así, de cada individuo. Casos extremos, que es lógicamente en donde se presenta una dislocación completa de todo lo que es los órganos internos, pues termina en posición completamente izquierda, como es en este caso. O puede tener una posición muy elevada, como es en el caso que vemos aquí, característico de la posición de lo que es la vesícula biliar, pero que se puede confundir lógicamente con el apéndice vermiforme también cuando ella está en su sitio. Aquí vemos las paredes que conforman el apéndice, la cavidad, vemos la mucosa con tejido linfático normalmente, y las paredes de lo que es el apéndice. Posiciones distintas de lo que es el apéndice, ¿sí? Hay una que es la yusta secal, la retrocecal y la paracecal, pero hay la retrocecal que puede alcanzar también una posición posterior muy elevada, como la vemos precisamente aquí. Sigamos. Bueno. Ya en últimas encontramos que, continuando a lo que es el colon descendente, entramos a la última porción, que es el colon sigmoide, que mide aproximadamente también unos 25 centímetros, tal como vemos nosotros, y que en últimas termina uniéndose a lo que es precisamente lo que es la ampolla rectal, recto, y canal, que es la parte terminal. Puede ser muy corto, como lo vemos aquí, casi sin formar la S que vemos aquí, o una plexusidad muy evidente, como la vemos hacia acá. En últimas, presenta también un meso que lo diera hacia la parte posterior. Ya aquí es parte de lo que es la ampolla rectal, de la cual hablaremos cuando lleguemos a la cavidad pélvica.